Buenos días de nuevo a todas y a todos y bienvenidos a este curso de la redefinición del contrato social en las relaciones América Latina-Unión Europea, respuestas actuales ante desafíos globales. Ya en el Ecuador de esta última jornada de este Campus Juste tenemos una mesa redonda que hemos titulado Un modelo que proteja los retos del empleo, la protección social y la fiscalidad en el siglo XXI, con tres panelistas de cuya moderación y presentación se va a encargar Ramón Jáuregui Atondo, que es director del curso y miembro de la Academia Europea Iberoamericana de Juste. Don Ramón. Muchas gracias, sí, gracias. Muy bien, pues nada, 2 minutos para presentar a un panel que, como suele decirse, es un tópico, pero en este caso es verdad, es de lujo, porque pretendemos que intervengan 3 personas a las que hemos invitado con especial interés para hablar de un tema que, como el título de la conferencia establece, pretende responder a los retos que tiene este modelo del contrato social, en este caso sobre el empleo, la protección social y la fiscalidad, hemos dicho. Realmente es una reflexión libre la que les proponemos. Les proponemos que en calidad de su diferente especialización o de sus conocimientos nos ofrezcan una visión amplia sobre los elementos nucleares del aspecto social de este contrato que relaciona ciudadanía con democracias, desde la perspectiva del modelo laboral, de la protección social, de la cohesión social, de esto que hemos llamado trabajo digno, etcétera, etcétera. Mi presentación termina simplemente citándoles a sus orígenes y a sus especializaciones. Gina Magnolia, que es la primera que va a intervenir, ella es colombiana, y ella preside el organismo que vincula a los sistemas de seguridad social latinoamericanos, iberoamericanos en particular, iberoamericanos. La seguridad social es la cohesión social por excelencia. La seguridad social es probablemente la red más amplia de protección social. La seguridad social es la expresión de la solidaridad en todas sus dimensiones, jóvenes con viejos, sanos con enfermos, regímenes diferentes, el régimen agrario con relación a los regímenes que tienen superávit, territorios que tienen déficit o que tienen superávit, todo es solidaridad en la seguridad social, inclusive entre los salarios. De manera que, por poner solo el ejemplo de España, nosotros tenemos 9,5 millones, casi 10 millones de pensionistas, que todos los meses cobran su salario. De ese salario, en esos hogares, se desprende un colchón de solidaridad que, por ejemplo, frente a la crisis ha sido extraordinaria. La seguridad social es el gran invento. Yo creo que no podemos sentirnos más orgullosos que justamente por haber sido capaces, hace algo ya más de 100 años, de haber construido un sistema que permita, mediante la cotización de los que están trabajando, con ese dinero, ir a una gran caja, una caja de solidaridad, una caja unitaria y repartírselo a todos los que, como hemos dicho, o son mayores, o están enfermos, o están incapacitados, etcétera, etcétera. Gina Magnolia es la que va a hablar de este tema. Francisco Asís, aquí a mi izquierda, él es dirigente socialista portugués, un alto dirigente del Partido Socialista Portugués, ha sido jefe de bancada, como suele decirse en América Latina, presidente del grupo parlamentario, decimos más en Europa, del Grupo Socialista en el Parlamento portugués, ha sido eurodiputado conmigo hasta hace unos pocos días, hasta esta misma semana. Ha tenido un papel importantísimo en el Parlamento Europeo en estos últimos años. Es escritor, es profesor, comentarista de televisión y es un hombre cuya aportación al debate, digamos, de la socialdemocracia en relación con el estado del bienestar puede resultar del máximo interés. Y Cándido Méndez. Bueno, Cándido Méndez ha sido secretario general de la UGT, el sindicato español, durante 21 años. Pero además de secretario general de la UGT y, por tanto, experto en lo que significa el mundo del trabajo, el mundo laboral, el marco de las relaciones laborales, etcétera, es un intelectual. Y me alegra poderlo decir, porque
porque no es frecuente decirlo de un sindicalista. No, es un sindicalista, por supuesto, de tradición profesional, pero él es una persona que está todo el día pensando, reflexionando, aprendiendo y siendo capaz de aportar a todos los planos de la actividad sindical y política y social de nuestro entorno. Él es probablemente el mejor experto. Hoy mismo publica un artículo en El País a propósito de la influencia de la robótica y de la tecnología en el mundo del empleo, y probablemente por eso es el mejor para hablar del futuro del trabajo o del trabajo en el futuro, que no es lo mismo. De manera que tenemos a los tres para que tengan una reflexión abierta. Estáis totalmente libres de poder reflexionar sobre este tema que nos trae aquí, América Latina y Europa, en el marco del contrato social. Nuestra digamos, coordinadora de debate con los estudiantes es Adesia. Ella viene de Cabo Verde. Estamos encantados de que nos acompañe en este debate y la palabra es vuestra. Empieza Gina. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. En primer término, agradecer la invitación a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para participar en este curso sobre la redefinición del contrato social en las relaciones América Latina y Europa. Agradecer a la Fundación Academia Europa e Iberoamérica de Yuste, a la Fundación Carolina, también a la Universidad de Extremadura y a la CEGIP, que seguramente por su conducto es que estamos participando hoy en este importante debate. Agradecer a nuestro moderador, a don Ramón Jáuregui, que ha hecho una presentación muy interesante de lo que es la seguridad social, y decirles que desde la Organización Iberoamericana de Seguridad Social intentamos dar alguna respuesta a todos los retos y desafíos que enfrenta hoy las instituciones de seguridad social y la seguridad social como derecho fundamental que es. En primer lugar, quisiera poder pasar esta… vamos a ver. Quisiera poder presentar un poco qué es nuestra organización, a qué se dedica. Es un organismo internacional de carácter técnico y especializado que tiene como misión fundamental promover el bienestar económico y social de los países iberoamericanos a través del fortalecimiento de los sistemas de seguridad social, de sus sistemas de protección social, mediante el intercambio de experiencias, mediante también la transferencia de conocimientos y la formación. Tenemos ya 65 años, este año se cumple el 65 aniversario. La organización surgió como consecuencia del segundo Congreso Iberoamericano de Instituciones de Seguridad Social realizado en Lima, en Perú, en el año 54. Y en esta larga trayectoria de la organización hemos podido aportar algunos instrumentos que son de mucha importancia para garantizar los derechos de las personas en materia de seguridad social. Concretamente, refiriéndonos a los desafíos que enfrenta la seguridad social, primero que todo la transición demográfica, el envejecimiento de la población. Sabemos todos que en el 2050 habrá más personas mayores de 65 años que menores de 15, todo el mundo está envejeciendo, los bebés que nacen hoy seguramente tendrán una expectativa de vida de 100, 120 años de vida, así que tenemos grandes retos y desafíos. La migración, también tenemos retos y desafíos en la seguridad social en lo que tiene que ver con la sostenibilidad financiera y económica de los sistemas de seguridad social, el tema de la suficiencia de las pensiones, son muchos retos y desafíos. Las nuevas formas de trabajo, la cuarta revolución industrial, que también nos está generando unos nuevos retos y desafíos. Así que este organismo intenta dar respuesta a estos retos y desafíos. Haré referencia también un poco a lo que ha sido la celebración del centenario de la OIT que se celebró hace pocas semanas y que ha presentado un informe sobre el futuro del trabajo para un trabajo más prometedor, pero que como simplemente citar algunas cifras que se dieron allí, se requerirán para antes del 2030, 344 millones de empleos, además de los 190 millones de empleos que son necesarios para poner fin al desempleo actual.
hay 190 millones de personas en el desempleo, de los cuales 64 millones son jóvenes. 2.000 personas están en el trabajo informal, en el empleo informal, sobre todo en América Latina, en donde alrededor del 49 al 53% de la población trabajadora está en la economía informal. 300 millones de personas están en la pobreza de los trabajadores, en pobreza extrema, que tienen menos de $1,90 al día, y más de 2 millones de personas, 2,78 millones de personas fallecen como consecuencia de las lesiones, de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Los salarios se han rebajado y las personas están usando más del 36% de la mano de obra mundial, trabaja demasiadas horas, más de 48 horas semanales. Hay una brecha salarial de género que está en torno al 20% y hay desigualdades. El 1% más rico de la población mundial experimentó un aumento global de los ingresos del 27%, mientras que el 50% de la población mundial más pobre solo experimentó un aumento del 12%. Además de la brecha digital, el 53% de los hogares solamente tiene acceso a Internet en países emergentes. Con este panorama, la Organización Internacional del Trabajo enfrentó esa celebración del centenario, pero con un interesante informe sobre el futuro del trabajo para un trabajo más prometedor. Y yo creo que también tenemos que resaltar las oportunidades que tenemos en esta nueva transformación en la economía digital, en la economía verde, en la economía del cuidado. Tenemos muchas opciones para ser optimistas también con esta nueva reflexiones que nos está haciendo desde los organismos internacionales. Me gustaría referirme al Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, que es el único instrumento internacional de carácter del ámbito iberoamericano que reconoce derechos a los trabajadores migrantes para que como consecuencia de la migración no vean afectados sus derechos sociales. El mundo es una historia de migraciones. Hoy hay más de 270 millones de personas migrantes y, como lo han dicho esta mañana, la migración genera también prosperidad, mejora la integración, en fin, hay una historia de migraciones de la que todos somos resultado. En el ámbito iberoamericano, la migración es intensa, más de 5 millones de personas se trasladan de un lugar a otro para ejercer su trabajo, y este instrumento lo que pretende es garantizar que esos migrantes y sus familias, como consecuencia de la migración, no vean afectados sus derechos sociales. Es un instrumento que surgió en España en el año 2005 en la Conferencia de Ministros de Trabajo y Responsables de Seguridad Social. Fue también acogido por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tuvo lugar aquí en Salamanca, en España, y en el 2007 se adoptó este instrumento que ya está suscrito por 15 países, está ratificado por 11 y tiene plena vigencia en estos países. Hemos avanzado en cuanto a la puesta en vigor del instrumento. De los reconocimientos de expedientes tramitados, son casi 60.000 expedientes que se han reconocido prestaciones, no solamente de invalidez, vejez y sobrevivencia, sino también de accidente de trabajo y enfermedad profesional. Es un interesante instrumento que ha sido motivo de reconocimiento en la Unión Europea. Tenemos un dictamen del Consejo Económico y Social Europeo y también muchos países están interesados, como Alemania y Austria, para poder adherirse a este convenio, que es un instrumento importante. La organización lleva la Secretaría Técnica del convenio, estamos dando formación, prestando asistencia técnica a las instituciones de seguridad social que gestionan este importante instrumento. Este organismo, como les decía, al que forman parte 22 gobiernos de la Comunidad Iberoamericana, también pertenecen 150 instituciones que gestionan regímenes obligatorios y complementarios de seguridad social. Por eso el tema de las migraciones ha sido un objetivo especial. Hemos asesorado a la Comunidad Andina de Naciones en la adopción de su instrumento, la decisión 583, que es el instrumento de seguridad social, y también al Mercosur en la adopción de su convenio multilateral del Mercosur. Y así pudimos integrar todos los convenios para poder adoptar este convenio multilateral iberoamericano de seguridad social.
Otro programa muy importante que ha sido mandato en las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno tiene que ver con la Estrategia Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya vimos el grave problema que tenemos con la accidentalidad laboral. Es realmente una verdadera frustración que los trabajadores tengan que o adquirir una enfermedad o incluso una lesión con ocasión de su trabajo, pues estamos muy graves en la accidentalidad y por eso estamos adoptando una estrategia iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo. La semana pasada tuvimos en Bilbao el Congreso 11º de autoridades y máximos responsables de seguridad y salud en el trabajo, al que acudieron 5 ministros de la región. Perdón. Y hemos adoptado esta estrategia que va a acompañar a los países en la adopción de sus estrategias nacionales y también a contribuir en la formación y sobre todo en la generación de una cultura preventiva que nos permita evitar y disminuir esta accidentalidad. Ahí también la organización está prestando formación y prestando asistencia técnica a los países que nos lo han requerido en su oportunidad para poder acompañarlos en esta disminución de la accidentalidad y en la generación de una política pública de prevención y de seguridad y salud en el trabajo. Otro de los temas que está siendo un verdadero reto para las instituciones de seguridad social tiene que ver con la desigualdad de los ingresos de las mujeres y ahí nosotros hemos incursionado como en todos al amparo de la Agenda 2030, que es una narrativa común, que es un relato que nos une, que decimos trabajamos por las 5 P's, por las personas, por la prosperidad, por el planeta, por el partenariado y también por la paz. En el objetivo número 5 nos hemos alineado también y estamos aportando una serie de estudios sobre las discriminaciones de género en las legislaciones de seguridad social, cómo esa brecha del ingreso afecta a las mujeres mayores. La mayoría de la población en la región es de mujeres y duramos más las mujeres que los hombres, pero duramos más enfermas, costamos más al sistema y el hecho de salir al cuidado, esas brechas que se presentan cuando las mujeres salen al cuidado de los hijos, de los menores, de las personas mayores no están siendo compensadas. Ahí aportamos un estudio sobre las compensaciones del cuidado no remunerado que se están garantizando en muchos sistemas de seguridad social, en el caso de Argentina, de España, de Uruguay, de Chile incluso, que reconoce 2 años de contribución por cada hijo criado y cómo se pueden compensar esas faltas de contribución a la seguridad social por el trabajo no remunerado de las mujeres y que es una deuda que tenemos realmente con el aporte de las mujeres al Producto Interno y al crecimiento de los países. Ahí estamos también aportando no solamente con estudios que tienen que ver con fundamentalmente cómo mejorar y tomar medidas que permitan superar esas desigualdades, formación y también con pactos. En el mes de marzo hicimos una reunión de vicepresidentas de la República en la cual se firmó un pacto sobre promover la plena protección social de las mujeres en el ámbito de la seguridad social. Trabajamos también en todo lo que tiene que ver con el apoyo a la discapacidad. En la región hay más de 86 millones de personas con alguna discapacidad y esto está enfrentando muchísimo tensionando los sistemas de seguridad social por las barreras que tienen las personas de lograr un empleo, por la falta de formación, incluso porque no se favorece el empleo de las personas con discapacidad. Tenemos un programa que en la última cumbre de jefes de Estado y de Gobierno se dio el mandato a la CEGI para que con el apoyo de otras instituciones, entre otros la OIS, pudiera aportar su concurso para poder apoyar el empleo de las personas con discapacidad. Tenemos ahí la creación de un Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Apoyo Tecnológico, el CIAPAT, para apoyar a las personas que tienen alguna dependencia. Ya tenemos 5 centros en Buenos Aires, en Bogotá, en Chile, en Madrid, en España también, varios centros de autonomía personal y ayudas técnicas.
Formación también en lo que tiene que ver con la generación de una cultura previsional, educación en seguridad social, como lo decía don Ramón al comienzo, la seguridad social es una conquista muy importante de la cual tenemos que estar orgullosos, es un derecho, hay más de 25 convenios de la OIT dedicados, destinados a la seguridad social y todos los ciudadanos tenemos contacto con la seguridad social desde que nacemos hasta que morimos. En algún momento de nuestras vidas tenemos contacto con la seguridad social, así que queremos generar confianza de los jóvenes en la seguridad social y para eso hay que generar una cultura preventiva también y devolver la legitimidad de los sistemas de seguridad social a los jóvenes. Tenemos un observatorio iberoamericano para el empleo, emprendimiento y la seguridad social para los jóvenes. Fue un encargo que nos hicieron tanto a la Organización Iberoamericana de Seguridad Social como al Organismo de Juventud para poder incorporar y tener una visión de los jóvenes, cómo generar empleo. Esos ninis que no deben ser ninis, deben estar o formándose o trabajando. Y ahora con el informe del futuro más prometedor del trabajo, uno de los objetivos es la formación y la capacitación durante todas las etapas de la vida. En todo lo que tiene que ver con la constitucionalización de la seguridad social, que podremos hablar en el curso del debate, porque en muchas de las constituciones que se han reformado en América Latina se ha incorporado acciones para hacer efectivas los derechos de la seguridad social como derechos fundamentales. Entonces hemos incorporado una nueva línea de acción que tiene que ver con la constitucionalización de la seguridad social, porque se ha judicializado en la región la seguridad social y es lamentable que los ciudadanos tengan que acudir a un juez para que se les reconozcan sus derechos. Así que estamos trabajando directamente con los tribunales constitucionales para fomentar el conocimiento de los derechos de la seguridad social y permitir que se les reconozcan a los ciudadanos los derechos que las propias constituciones han incorporado como derechos fundamentales inalienables de las personas. Veo que ya se nos está terminando el tiempo, así que por mi parte ponernos a disposición de lo que consideren que podemos ser útiles con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Española. Hemos contribuido a la formación de muchos de los gestores de la seguridad social en América Latina, más de 2.500 egresados de los programas de formación de la seguridad social. Así que yo por mi parte termino por acá y estoy a su disposición para cualquier inquietud. Muchas gracias. Bueno, gracias en primer lugar a las fundaciones por la invitación y un agradecimiento muy particular a Ramón Jáuregui, que ha sido mi colega en el Parlamento Europeo, además ahora es mi amigo, y que en mi opinión, y no es la primera vez que lo he dicho, ha sido el mejor diputado socialista en el Parlamento Europeo en la última legislatura. Y el Parlamento perdió un grande diputado con la salida de Ramón Jáuregui. Ha sido decisivo no solamente en las cuestiones latinoamericanas, pero en la discusión política general en el grupo socialista. Bueno, yo voy a hacer una intervención un poco abierta sobre estos temas. Y voy a comenzar por citar a un filósofo que murió hace unos días, un filósofo francés, Michel Serres. Un filósofo que poco antes de morir visitó Brasil. Y ha hecho una comunicación en Brasil, creo que en São Paulo. Y ha dicho algunas cosas muy interesantes, que son un poco la síntesis de su visión del mundo. Primera cuestión que decía, estamos perante una ruptura de civilización. Lo que estamos enfrentando no es un cambio normal, es una verdadera ruptura de civilización. Y una ruptura de civilización es algo que crea una angustia existencial al nivel individual y al nivel colectivo. Y por eso es natural que haya momentos de más optimismo y momentos de más pesimismo en la abordaje de las cuestiones políticas, económicas, sociales o culturales contemporáneas. Y Serres decía otra cosa, dos o tres cosas también muy interesantes para fundamentar su tesis. Primero, decía, cuando yo nací, él murió con 88 años, cuando yo nací, decía Michel Serres, la humanidad eran 2 billones. Ahora son 8 billones. Es una transformación radical. En menos de 100 años, la humanidad ha pasado de 2 billones para 8 billones de seres humanos. Solo eso cambia completamente
la relación con el planeta, con la naturaleza, las relaciones de los países, de las regiones unas con las otras. Después decía una segunda cosa, la esperanza de vida, lo crecimiento impresionante de la esperanza de vida. Y decía Serres, los romancistas franceses del siglo XIX tenían muchos personajes que eran herederos con 30 años. Ahora los herederos tienen 60 años, por lo menos en Europa y creo que también en gran parte de América Latina. Y eso cambia también radicalmente. Eso es una expresión muy clara de una transformación profunda del punto de vista de las sociedades. Hablamos aquí de eso, son sociedades más envejecidas, son sociedades muy diferentes del punto de vista no solamente económico y social, pero también cultural. Después decía, tercero gran cambio, la medicina. La evolución de la medicina ha sido extraordinaria. Hemos pasado en el siglo XX de una medicina artesanal para una medicina verdaderamente científica. Y eso ha cambiado completamente la relación del hombre con su cuerpo. Del hombre y la mujer, naturalmente, con su cuerpo. Y a través de ahí, con el mundo, con los otros, con el mundo. Después, naturalmente, la revolución digital, que es una revolución que está cambiando totalmente nuestros conceptos de trabajo, nuestros conceptos de participación social y política. Son cambios absolutamente estructurantes que no estamos preparados para los percibir en toda su plenitud y porque nuestros conceptos mentales tienen que cambiar. Y ese cambio no es espontáneo, es progresivo, es lento, es controvertido incluso. Y terminaba diciendo, y para mí Brasil es una especie de laboratorio del mundo. Que es curioso decir eso de Brasil, ¿no? Porque ahora estamos hablando siempre de Brasil como un país de retroceso porque Bolsonaro ha ganado las elecciones, ese es un aspecto negativo, pero la verdad es que Brasil es mucho más complejo que Bolsonaro o que Lula. Brasil es una realidad extraordinariamente compleja y Serres decía, Brasil es un laboratorio del mundo. Y decía, el riesgo que existe actualmente en Brasil es el riesgo que existe también en algunas partes de Europa. ¿Y cuál es ese riesgo? Es el retorno de lo anciano régimen. Esto es, estamos con ese problema. Significa esto que las democracias están en causa. ¿Y por qué? Porque las democracias se han construido en un mundo que ha cambiado. Y por eso nuestros sistemas democráticos también tienen que cambiar. La democracia griega, que no tiene grandes paralelismos con las democracias modernas, pero era una democracia, no ha durado mucho tiempo. Y los principales filósofos griegos tampoco eran demócratas, como lo sabemos. La democracia no es una condición natural del hombre. La democracia es el más exigente de los regímenes. Pero solo hay democracia si hay una democracia política y si hay una democracia económica y una democracia social y una democracia cultural. Y eso creo que es el gran contributo que las familias políticas más clásicas en Europa, los socialdemócratas, los liberales progresistas, los democristianos, han dado un contributo, todos muy importante, para que aquí en Europa se avanzase para la construcción de un modelo de sociedad que integra estas varias dimensiones de la democracia. Aliás, un otro filósofo, también francés, no son franceses por acaso, podría citar de otros países, de España o de un país sudamericano, porque hay una gran tradición filosófica en América Latina, que no es conocida en Europa, pero es muy fuerte, nominalmente en Argentina. Pero Alexis de Tocqueville, en la tercera década del siglo XIX, visitó América del Norte y escribió de la democracia en América. Su tesis fundamental era, este es el futuro. Él era un aristócrata que tenía por sentimientos una cierta repulsa por la democracia, mas racionalmente percibió que era una necesidad y que íbamos a evoluir para una democracia. Y decía, ¿en qué asienta la democracia? En la igualdad de condiciones. Claro que para Tocqueville, que era un liberal y era de su tiempo, esa igualdad de condiciones era vista sobre todo en el plano antropológico. El hombre se percibe al otro hombre como igual, no tenía componente social y económica. Ahí él tenía una posición hasta mucho conservadora, era un hombre de ese tiempo. Pero la igualdad de condiciones que se vislumbraba en la sociedad americana, por contraposición a las sociedades europeas, sociedades que venían, por un lado, del feudalismo, el absolutismo ha creado las condiciones, paradoxalmente, para la emergencia de la igualdad, pero eran sistemas también muy desiguales.
Tocqueville decía, esta es la cuestión fundamental. ¿Y por qué escogí Tocqueville? Porque él habla siendo liberal, habla de la palabra igualdad. Porque me parece que esa es la cuestión fundamental para nosotros. La igualdad y la libertad. No hay libertad sin igualdad. No estoy hablando de igualitarismo de estilo soviético. Eso sabemos lo que ha acontecido, la tragedia que ha sido los regímenes comunistas. Eso todos lo sabemos, que ha sido en el pasado y, infelizmente, en algunos pequeños casos permanece. Pero la igualdad de derechos civiles, políticos, de derechos económicos, de derechos sociales, esa igualdad es absolutamente imprescindible y absolutamente fundamental. Y Tocqueville, que era un liberal, percibió que no hay libertad sin igualdad, pero también no hay igualdad sin libertad. Esa es la verdad. Y nosotros mismos, yendo para América Latina, verificamos que en los países que han retrocedido para sistemas autoritarios, la igualdad es inmediatamente perjudicada. Aliás, ese es uno de los problemas de América Latina, creo yo visité a varios países, es que en América Latina hay muchas veces dificultad en conciliar estas dos condiciones. La derecha es muy oligárquica y la izquierda es poco liberal. Ese es el problema de América Latina. La izquierda tiene tendencia para desvalorar excesivamente la componente liberal, porque la identifica con las democracias oligárquicas del pasado, y la derecha es muchísimo oligárquica, es excesivamente oligárquica. Creo mismo que en América Latina el contrato democrático no está plenamente afirmado. Pero retomando la cuestión es que estaba hablando, esta ligación, esta relación entre libertad e igualdad. Y creo que en Europa y con la Unión Europea nos hemos conseguido, primero con la comunidad y después la Unión, nos hemos conseguido alcanzar un nivel de bienestar que no tiene paralelo en ningún otro lugar del mundo. Y no tenemos ninguna razón para no decir esto. Esto no es una visión eurocéntrica, es la realidad. La verdad es que nosotros conseguimos conciliar libertad e igualdad como nunca se había conciliado en la historia y como nunca se concilió en ninguna otra parte del mundo. Eso se consiguió en una época específica, la posguerra, con las políticas que fueron seguidas, con la creación del estado de bienestar, con políticas keynesianas del plano económico, con la colaboración de las varias clases sociales, con la perspectiva de progreso, que también es una idea que está hoy en crisis, porque nos teníamos hace poco tiempo la idea de que el progreso era continuo y que cada generación aportaba algo más y siempre más. Y ahora percibimos que el progreso también es creador de incertidumbre y de angustia. El progreso trae vantajes, muchas vantajes, yo soy un progresista, pero al mismo tiempo vamos también ampliar la expansión de la incertidumbre. El progreso es la expansión de lo conocimiento y también de la conciencia de lo desconocido. Y eso nos crea mucha incertidumbre. Y teníamos esa idea de progreso hace poco tiempo, pero esa idea ha sido importante también, porque con base en ella hemos construido ese sistema. Ese sistema entró un poco en crisis en Europa. Y la crisis de la socialdemocracia está claramente asociada a eso. Y los socialdemócratas intentaron. Cuando comencé mi vida política hace 30 años, yo hace unos 20 y pocos años estaba llegando al Parlamento portugués, y entonces la figura referencial para una cierta izquierda era Tony Blair. Y yo no tengo ninguna visión crítica radical de Tony Blair. Blair ha sido una tentativa de resolución del problema socialdemócrata. Aliás, creo que Blair un día se va a percibir que en el Reino Unido ha sido un primer ministro muy innovador y muy corajoso en muchas cosas que ha hecho. En Alemania estaba llegando Schröder, que ha cambiado la política económica de Alemania, y la cambió para adaptar a globalización con recetas que ahora son consideradas claramente liberales en su mayoría. En España y en Portugal estábamos iniciando también un cambio del proyecto socialista para se adaptar a la globalización. ¿Por qué? Porque había ahí esa crisis profunda. Ahora, nosotros ni en nuestros peores sueños pensábamos que íbamos a enfrentar una crisis como la crisis de 2008. Y esas crisis ha cambiado todo. Y percibimos que ahí hay una crisis sistémica y que no es con soluciones menores que la vamos a resolver. Tampoco tenemos las soluciones. Tenemos encontrado paliativos.
las políticas monetarias, la política monetaria del Banco Central Europeo ayudó a los países más endividados, mas como fue referido esta mañana, nosotros perdemos los instrumentos macroeconómicos, porque estamos países sobreendividados, tenemos un exceso de liquidez y no se percibe si viene una nueva crisis, cómo es que los europeos lo vamos a resolver. Y los países más endividados, como es el caso de lo mío, cómo es que lo vamos a resolver. Tampoco la solución tradicional es buena, porque es una solución que impide la innovación, y no solo la innovación científica y tecnológica, más la innovación también a nivel del Estado social. Porque retomando ese tema del Estado social, tenemos que percibir dos cosas, y la fiscalidad y la asociación entre fiscalidad y el Estado social. La fiscalidad sirve para dos cosas. Por un lado, para estimular la inversión, dando señales, y por otro lado, para promover la redistribución. Son dos funciones, no se puede olvidar ninguna de ellas. La fiscalidad debe promover inversión, porque precisamos de economías vigorosas, pero al mismo tiempo tiene una función redistributiva. Pero la fiscalidad, por eso tiene que ver directamente con el aparello productivo. Y no el aparato, creo que en español es aparato productivo. Y perdón por este español que es portuñol, como decía mi amigo brasileño, pero el aparato productivo ha cambiado, tiene que cambiar. El modelo de sociedad ha cambiado. Los jóvenes, yo discuto bastante con los jóvenes de mi país, discuto en el buen sentido, porque es verdad que hay la precariedad. Y la precariedad tiene como dos sentidos. Tiene un muy negativo, que ha sido aquí bien aflorado, pero es una condición del tiempo contemporáneo también. Entonces tenemos que crear una seguridad social y un Estado social que acompañe esta transformación, que acompañe lo individuo y que perciba que el individuo tiene que ser observado ahora de manera diferente de lo que era en el tiempo que estaba integrado en grandes clases sociales. Ahora no hay más eso, y no va a voltar eso no va a retornar. Ese mundo ha cambiado radicalmente. Y en ese sentido tenemos que innovar. Y el problema europeo es que la ortodoxia excesiva que tenemos nos impide incluso de concebir cambios en el modelo social. Y cambios que son cambios para mejorar la competitividad económica a un tiempo y para mejorar la redistribución a otro tiempo. Porque si no, vamos a tener sociedades en que vamos a tener los pobres contra los pobres, los jóvenes contra los viejos, siempre diciendo que hay intereses corporativos de aquí y de allí. Y eso es lo peor que nos podría acontecer. Por último, porque está terminando el tiempo, diría que lo que me parece fundamental siempre es colocar este tema en torno de lo ideal democrático. Y porque Europa y América Latina pueden tratar en conjunto este tema. Yo no hablo mucho de la cuestión de la comunidad de valores, por una razón muy simple. Es que no hay comunidad de valores dentro de nuestras sociedades. Nuestras sociedades son plurales. Y por eso yo voy a terminar. Nuestras sociedades son plurales. No hay comunidad de valores en España, ni en Portugal, ni en Alemania, como no hay en Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay. Ahora, algo de común que tenemos es la definición del campo de debate político es la misma. Eso es lo que nos acerca y nos distancia de otras regiones del mundo. Los asiáticos tienen una abordaje de la política, de lo económico y de lo social y de lo individual muy diferente de la que nosotros tenemos. Y por eso lo que tenemos que fortalecer son las relaciones entre nosotros todos, europeos y latinoamericanos, para crearnos un campo político de participación pública, porque ahí nosotros todos tenemos las mismas referencias. Y después cada uno tiene sus valores. Hay comunistas, hay socialistas, hay democristianos, hay liberales, hay algunos más a derecha, y todos son importantes, y todos dan su contributo para el debate. Es la riqueza de nuestras sociedades occidentales. Y eso es algo que nos acerca muchísimo de América Latina, y por eso mismo creo que es muy, muy importante reforzar los lazos de cooperación y sobre todo de diálogo entre los países europeos y los países latinoamericanos. Bien, buenos días. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerle a una ausente el hecho de que esté hoy aquí, ¿no? Ha sido María Salvadora Ortiz, que ha tenido que irse por razones de trabajo, creo que en el día de ayer, la que tuvo la gentileza de invitarme. Y quiero también agradecerle a Ramón sus amables palabras,
para inmediatamente matizar que yo estoy en edad de desaprender. Es decir, lo que tengo que abandonar son viejas inercias que te atrapan y no te dejan fácilmente pensar de manera no ortodoxa, como decía mi amigo Francisco Asís. Yo la primera consideración que quería hacer es que yo creo que hemos cambiado y hemos cambiado para bien. Creo que era Confucio el que decía aquello de enciende una vela en vez de maldecir la oscuridad. Tenemos una cierta tendencia a maldecir la oscuridad y a veces no reconocemos los avances, y en ese sentido yo quiero suscribir las palabras de Francisco Asís en ese sentido, tanto en relación con el mundo. Mi organización, de la que yo he sido secretario general efectivamente casi 21 años, se fundó en 1888. Por cierto, está aquí la secretaria general de la UGT de Extremadura, a la que quiero dar la bienvenida. Gracias, Patro, por estar aquí con nosotros. Y en aquel año había 1.200 millones de seres humanos y más del 80% estaban en la extrema pobreza. Hoy somos 7.700 millones de seres humanos y 800 millones, es decir, hay menos en términos absolutos y muchos menos en términos porcentuales son los que están en la extrema pobreza. Por lo tanto, creo que la primera consideración es que debemos de reconocer que hemos avanzado. Se han reducido las desigualdades a nivel mundial, pero bien es verdad que han aumentado las desigualdades en el seno de los países. Hay un escritor latinoamericano que se llama Vicente Huidobro, que decía lo siguiente: los 4 puntos cardinales son 3, norte y sur. Y yo añado, y todo norte tiene su sur, todo norte tiene su sur, porque efectivamente ya, incluso en los países muy avanzados, pues han avanzado las desigualdades, que están, pues no sé, en las banlieues de París o están en los barrios marginales de Estocolmo, etc. Eso existe, pero no es óbice para manifestar que hemos avanzado. Luego, en la Unión Europea, cuando se nos observa, incluso Erika, en la intervención que ha hecho, a veces se nos observa con una mezcla de estupor y escepticismo, diciendo qué invento tan raro, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con un analista norteamericano que creo que se llamaba, porque ha muerto, Norman Birnbaum. Y hablando con él me comentaba las dificultades que tenía para explicar a sus conciudadanos norteamericanos qué era eso del Estado Social Europeo. Tenía unas enormes dificultades. ¿Pero en qué consistían las dificultades? En que cuando él intentaba abordar esa cuestión, sus conciudadanos y conciudadanas, por lo menos con la mayoría de los que él hablaba, lo zanjaban diciendo qué raros son estos europeos, y ya no podía abordar la discusión de en qué consistía el estado del bienestar. Bueno, ¿en qué consiste el estado del bienestar? En poner más dinero para el bienestar. Lo quiero decir así porque no lo puedo decir de otra manera. En España, los ingresos de la Seguridad Social, los ingresos, suponen aproximadamente el 17% de la riqueza de este país. El promedio de América Latina no llega al 4%. En Europa la fiscalidad es el 40%. En América Latina ha alcanzado ahora el 20%, la mitad. Por lo tanto, ahí tenemos parte de las diferencias en materia de bienestar, igualdad, desarrollo, etc. En América Latina, Gina lo ha dicho, lo ha recordado perfectamente, 140 millones de personas que están en trabajo informal, entre el 49 y el 53% de la población. En Europa hay precarios, pero en la antigua Europa, y hablo de la Europa occidental, por hablar con términos ya afortunadamente superados, o en España, muchos de esos precarios tienen acceso a la sanidad universal como ciudadanos, o tienen derecho a la protección por desempleo a partir de que coticen 6 meses, perdón, ahora es un año, o tienen la posibilidad de acceder a una serie de servicios sociales que no hay en otros países. Por lo tanto, esa es la realidad, ¿no? ¿Qué ocurre en Europa? Yo creo que en Europa estamos ahora conmocionados porque la secuencia que marca nuestras pautas de convivencia está en entredicho.
nuestra secuencia, la construcción de nuestro estado del bienestar y de nuestro modelo democrático se ha basado en paz, libertad, democracia, mercado, con diálogo social, progreso. Sin embargo, ahora hay un país que de esa secuencia ha sacado 2 cajones, y ese país se llama China. Y esos 2 cajones son uno libertad y otro democracia. Y se dice y se postula que con paz, mercado, puede haber progreso. Y creo que eso nos ha provocado una cierta, bueno, una inseguridad cierta. La propia señora Merkel hace algún tiempo lo reflejaba utilizando 3 cifras. Decía, somos el 50% del gasto social del mundo, el 25% de la riqueza y solo el 8% de la población. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se resuelve esa aparente discordancia? Bueno, y ese es el problema, a mi juicio, que tenemos, y eso ha generado miedo y falta de confianza. Por ejemplo, la desventaja que tenemos ahora con América Latina es que mientras la mayoría de la población europea piensa, y creo que no es con fundamento, que sus hijos van a vivir peor que ellos, la mayoría de la población en Latinoamérica piensa justo lo contrario, que sus hijos van a vivir mejor que ellos. Siempre, claro, todo parte del punto de partida, evidentemente. Yo he estado, lo comentaba, he estado en Colombia hace poco y he visto la población y he dicho, esta población, una vez que ha superado el conflicto, se va a comer el mundo. Y lo creo fervientemente. Por lo tanto, lo que sí tenemos es un problema psicológico en Europa, que simplemente lo voy a dejar ahí, no quiero extenderme. Hay un problema de falta de confianza. Y sobre esa falta de confianza y sobre esos miedos que está cabalgando de nuevo la extrema derecha. Y a mi juicio sobre otro elemento que simplemente voy a enunciar. Que las democracias, porque no voy a hablar solo de, perdón, los partidos democráticos, porque, por ejemplo, el Pacto del Estado del Bienestar en Alemania se basa en un consenso sucesivo de la democracia cristiana y de la socialdemocracia para mejorar los niveles de bienestar de la población alemana, y que estaba vinculado al trabajo como fuente de derechos y fuente de integración democrática, eso se ha difuminado. De manera tal que el aguafuerte basado en el valor del trabajo y sus derechos y los derechos asociados al trabajo se ha diluido, si me permitís la expresión burda, pictórico-burda, en una paleta de colores desvaídos, de morados, de verdes, etc. Y ese es el problema. No es tanto una falta de un relato, sino la falta de una idea sencilla que pueda compartir la mayoría de la población. Sencilla. Por ejemplo, la extrema derecha en España tiene la unidad de la patria. Es una idea muy sencilla. La puedes comprar o no comprarla. Quien la compra con fervor. Y yo creo que nosotros teníamos la idea del trabajo con derechos y se ha difuminado. Esa idea sencilla, ese motor que puede hacer que la gente vuelva a recuperar la confianza en el futuro. Y ese es el elemento. Y ya me quedan 6 minutos. Quiero hablar de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo. No para volver hacia atrás, al mito del eterno retorno, sino a reinterpretar cuál es nuestro papel en la defensa del valor del trabajo. Primero, a una velocidad vertiginosa se están produciendo los cambios. Vertiginosa. Telefónica, para tener 50 millones de usuarios, tardó 75 años. Hay una aplicación que se llama Angry Birds. No me digáis de qué va, porque no lo sé. Lo que sí sé es que alcanzó los 50 millones de usuarios en 35 días. Los pongo simplemente, por ejemplo, de a qué velocidad van transcurriendo los cambios. Y luego, claro, en el año 80, 1 millón de euros generaba 25 puestos de trabajo en la industria manufacturera. 1 millón de euros ahora genera 6 puestos de trabajo. Y todo eso, a mi juicio, hay que tenerlo en cuenta. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que reinterpretar, por ejemplo, el concepto de plantilla. No me gusta el término que voy a emplear, pero eso se utiliza y me parece interesante. Las plantillas convencionales que nosotros conocíamos ya se están sustituyendo por lo que se llaman ecosistemas laborales. Y un ecosistema laboral tiene la plantilla convencional que había antes, pero más reducida de tamaño, tiene colaboradores que pueden ser trabajadores autónomos y puede tener colaboradores autónomos altamente cualificados que a su vez tienen otros colaboradores. Y a eso puedes incorporar la industria manufacturera, los robots. Entonces, para mí,
La clave de Bóveda está en aceptar la siguiente idea. No se trata de defender los derechos en el puesto de trabajo, sino de defender al trabajador o a la trabajadora, sean cuales sean las vicisitudes que tengan que atravesar a través de su vida laboral. Cambiar la ecuación, no vincular al puesto de trabajo los derechos, porque realmente la seguridad social en este momento está vinculada al puesto de trabajo. En una situación en la que ya el concepto puesto de trabajo y el concepto horario de trabajo está cambiando. Hay trabajadores que ya no tienen puesto de trabajo ni tienen horario de trabajo. Y eso va a ir creciendo. Yo he estado hace poco en una compañía muy importante, una multinacional energética, y me recibió el CEO en la cafetería. Y me dijo, oye, no es una falta de consideración porque ya hayas jubilado, ya no sea secretario general de la UGT, sino simplemente que yo no tengo despacho. Porque tener espacio físico cuesta mucho dinero, tienen una aplicación, con esa aplicación piden para el día siguiente el espacio que necesitan y cuando terminan de hacer aquella actividad tienen que volver a pedir. De manera tal que si te dejas olvidado, si me dejo olvidado aquí este papel, hay un equipo que lo recoge, lo lleva a un archivo, a los 15 días lo destruye. Digamos, eso es lo que está cambiando. Lo que quiero decir, porque no me quiero extender, porque además no voy a tener tiempo suficiente, es que tenemos que cambiar la mentalidad respecto al trabajo. Y luego tenemos que buscar nuevas fuentes de financiación. Y en esas nuevas fuentes de financiación, que están basadas en la fiscalidad, hay una idea que a mí me parece interesante y simplemente la quiero comentar, no la tengo, que es, al igual que hubo una época, y casi todavía existe así en realidad, en que el espacio radioeléctrico se pensaba que era algo libre y que era para aquel que corriera más y lo cogiera. Ahora hay algunos impuestos, por ejemplo, para financiar la televisión pública en España, etcétera. Igualmente está pasando con los datos. Es decir, los datos de cada uno de nosotros en la sociedad digital, individualmente considerados no valen nada, o casi nada, pero globalmente considerados tienen un gran valor económico. De manera tal que hay empresas a las que se les suministra esa aplicación, perdón, esa información, prescinden de la publicidad, que también genera puestos de trabajo. En tanto en cuanto pueden definir la estrategia de mercado sin necesidad o necesitando menos la publicidad. Por lo tanto, hay una serie de nuevas fuentes de financiación de nuestro estado del bienestar, etcétera, sobre las que hay que ir reflexionando. Y por último, porque ya me quedan unos 56, también tenemos que asumir que hay un cambio de mentalidad cierto. Yo soy hijo de la radio y hermano de la televisión. Vosotros sois nativos de Internet. Yo hace poco he estado discutiendo sobre una encuesta que se hizo en España y los 3 primeros valores para los jóvenes de nuestro país, no sé si coincidiréis, evidentemente, son, por ejemplo, efectivamente, pues tener un trabajo que me guste, era el tercero, tener experiencias únicas y viajar. Y el penúltimo era tener una vivienda y una familia. Y no era solo por razones económicas. Seguro que pesaba mucho. Yo, que soy baby boomer todavía, tengo 67 años, pero soy todavía baby boomer. Mientras que vuestra generación quiere libertad, y este es un antídoto contra los Bolsonaros, vuestra generación lo que quiere es libertad. Yo lo que quería era democracia y seguridad. Quería tener un puesto de trabajo para toda la vida. Yo creo que esa mentalidad también hay que incorporarla, pero no incorporarla para, digamos, tangaros vuestro futuro, sino que sabiendo que esa es la mentalidad, asegurar, como decía antes, primero, que la fuente que vais a tener de ingresos va a ser el trabajo. Y pueden ser trabajos muy diversos. Segundo, que hay que defender los denominados empleos basura y empezar a denunciar los trabajos de mierda. Hay un señor que hace esa diferencia. El empleo basura sigue siendo muy necesario, sin embargo, el señor que habla de trabajos de mierda, pues habla, por ejemplo, de los abogados que litigan, oye, estoy comentando, ¿no? Habla de grandes, publicistas, etcétera. Dicen, bueno, son trabajos que no se sabe exactamente para qué sirven y ganan mucho dinero.
Y sin embargo, una persona que tiene que limpiar, que tiene tal, gana muy poco dinero y sin embargo es imprescindible. Y encima lo de los trabajos de mierda se dedican a criticar a los de los empleos basura. Ese es otro de los elementos que a mi juicio hay que cambiar. Pues nada más, muchísimas gracias. Adelante, yo creo que nuestra estudiante. Perdone, pero voy a hablar en português, me sinto bem. E, primeiramente, queria agradecer à organização pelo evento, foi de grande contributo. Gostei imenso das várias e diferentes posições aqui presentes, posições com tipo críticas e que diferentes países, uma multiculturalidade e exemplos específicos de cada país, e de todo foram muito enriquecedoras para mim, creio, para todos que aqui estão. Em relação ao tema, como disse a secretária de Segurança Social, e nossa geração, em princípio jovem, tivemos muitas vantagens e também muitas oportunidades em relação às gerações anteriores. Só que também enfrentamos vários desafios e também problemas atuais e futuros. E temos um paradoxo atual, que é o desemprego qualificado. Temos um forte investimento na educação, porém temos vários países têm vindo a enfrentar formas de captar esse pessoal qualificado. Ou seja, creio que há que ter um equilíbrio entre o investimento na educação e o investimento, por exemplo, em infraestruturas, em indústrias que possam absorver essa mão de obra qualificada e diversificada. Sem esse paradoxo, teremos o desemprego que, de certa forma, irá gerar desigualdades sociais e também a redução do bem-estar social, inclusive o aumento da pobreza. Com esse paradoxo, gera um problema triangular. Então, temos baixos salários, em termos contribui muito pouco para as receitas fiscais e, consequentemente, afeta o bem-estar social no geral. E sem essas políticas que possam favorecer o desemprego, com o aumento do rendimento, consequentemente das receitas fiscais, a sustentabilidade da segurança social no geral, em todos os países, estará em causa. Por isso, essa é a minha opinião. Gostaria de perguntar, tenho duas perguntas bem específicas. Tendo em conta as várias transformações da sociedade, por exemplo, a transição demográfica, o envelhecimento populacional, com a entrada da mulher no mercado de trabalho e com as excessivas horas de trabalho, temos tido e registrado em alguns países a redução da natalidade, que futuramente vai gerar um problema em termos da absorção de receitas fiscais. Queria saber a sua opinião em quais são as reformas futuras para compensar a sustentabilidade financeira da segurança social e como estabelecer um equilíbrio entre essas transformações e o bem-estar geral da sociedade. E lanço uma pergunta para todos da plateia. Queria também saber, em relação a uma frase aqui de uma das apresentadoras, Ana Sojo, disse no painel anterior que o salário mínimo é uma forma de combater as desigualdades. Queria saber a vossa opinião sobre isso, sobre essa frase, e também quais os prós e contras desse instrumento dito de combate à desigualdade para o desenvolvimento e crescimento económico dos países. É isso. Obrigado. Graças. Bueno, muchas gracias. Obrigado, Alessia.
Yo añado una pregunta al panel, luego ya abrimos el turno a los estudiantes, que incorpora a las que ha hecho Adesia, y es a propósito de la fiscalidad a la tecnología. Porque este es uno de los grandes debates. Como se sabe, hay propuestas para que la seguridad social reciba un nuevo ingreso de los robots o de los sistemas tecnológicos avanzados para compensar el empleo que destruyen. ¿Qué opinión tienen ellos sobre esta posibilidad? Ese sería el primer panel. Luego preguntáis los estudiantes. Adelante. Como queráis, por el orden que queráis. Adelante, Gina. Empiezo por la pregunta que hacía sobre el tema de cómo compensar ese envejecimiento de la población y también la baja tasa de fecundidad que estamos viendo en todos los países. Ya las mujeres en muchos países estamos en promedio 2.1 de hijos, aquí ya 1.2, ni llega la tasa de reposición. Y para la aportación a la seguridad social esto tiene efectos devastadores. Sin embargo, hay opciones de generar esa compensación con las migraciones. Si los trabajadores migrantes contribuyen a la seguridad social, formalizan el empleo, se evita la evasión a la seguridad social, se integran, es una manera de poder compensar esta falta de contribución de los trabajadores jóvenes. Por otra parte, también ver otras fuentes, diversificar las fuentes de financiación de la seguridad social, no solamente las rentas del trabajo, también las rentas de capital, también estas de la tecnología que están sustituyendo puestos de trabajo, tienen toda la legitimidad de aportar a la seguridad social, porque la seguridad social contribuye también a la cohesión social, a la paz social. Entonces es una manera de compensar esta falta de financiación por los trabajadores jóvenes o por los que pierden su puesto de trabajo. Y también que la fiscalidad aporte un poco más a la seguridad social. Es que la seguridad social se basa en los principios de solidaridad, ya lo ha dicho don Ramón, o sea, tenemos que ser solidarios. Los principios que se inspira la seguridad social, no solamente la solidaridad, la equidad, la igualdad, también la universalidad, y para eso tendríamos que aportar un poco todos. Y en el tema de las mujeres que han ingresado masivamente al mercado laboral, también recompensar, compensar ese trabajo no remunerado y al que han estado sujetas durante toda la vida por la división horizontal y vertical, la segregación del trabajo, poder hacer una compensación del cuidado que han aportado. Si se recompensara ese cuidado, podríamos y en las cuentas nacionales incluso puede llegar a ser hasta un 20% del crecimiento de la riqueza, compensar a las mujeres que han aportado también para el crecimiento económico. Yo por mi parte me quedo ahí. Yo creo que lo siguiente te quedaba a ti la pregunta. Bueno, yo, vamos a ver, en relación con el salario mínimo, yo soy de los que creo que en relación con la evolución de los salarios mínimos hay mucha ideología y poca experiencia empírica, ¿no? En nuestro país se ha subido el salario mínimo a 900 euros. Yo tengo una discrepancia, que no es por la cuantía, sino porque lo que ha hecho ha sido entrar rompiendo un acuerdo muy trabajoso entre los sindicatos y la patronal. Y yo a eso le concedo bastante importancia, porque tengo la experiencia en este país de que aquello que has acordado con la patronal permanece y aquello que decide el gobierno de turno legítimamente puede retroceder si cambia el gobierno. Esa es mi objeción, pero no hay. Yo creo que en general eleva los niveles de consumo, etcétera, ¿no? Aunque creo que para combatir la desigualdad mucho más importantes son los servicios públicos. Unos servicios públicos de calidad. Esta es la primera consideración. La segunda, la fiscalidad en la tecnología creo que hay que tratarla con tiento, a mi modesto entender, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedes perder ventajas comparativas si penalizas, por ejemplo, la robotización. Segundo término. Depende cómo apliques la robotización. En Alemania, por ejemplo, el impacto de la robotización en la pérdida de puestos de trabajo es mucho menor que en Estados Unidos, mucho menor. Con una particularidad, que hay un nivel de robotización mucho más alto en Alemania. Utilices los parámetros que utilices,
mientras que en Alemania han conseguido incorporar empleos añadidos a la robotización, parece que esa no ha sido la dinámica de Estados Unidos. De forma tal que la pérdida de puestos de trabajo ha sido como 2 o 3 veces superior, si no recuerdo mal. Por lo tanto, es que eso también depende del modelo que aplique en la robotización, ¿no? Y, por lo tanto, esto es lo que puedo decir. Yo creo que a la hora de buscar la fiscalidad habría primero que hacer algo en el sentido que he comentado antes. Utilizar como una fuente de ingresos todo lo relacionado con los datos. Activar los datos, que es a lo que se niegan las grandes multinacionales estadounidenses y chinas. Eso quieren que siga siendo considerado como el aire, cuando sabemos lo caro que nos está costando haber contaminado el aire, ¿no? Por lo tanto, es que ese planteamiento es inadmisible. Y luego, yo creo que hay otro tema que va hacia el trabajo. Yo creo que debíamos de bajar los impuestos sobre el trabajo para elevar radicalmente los impuestos sobre la utilización de recursos naturales. Es decir, habría que dar un cambio de manera tal que estimules al que genere empleo, rebajando el impuesto sobre el empleo. Eso es a lo que me lleva a que lo de la seguridad social hay que buscar, digamos, una diversificación de fuentes de financiación. Y, en paralelo, precisamente en la lucha contra el cambio climático, penalizar el uso de recursos materiales y tender a los reciclajes. Porque esto del usar y tirar, pues es una cosa que yo creo que cada día es más insostenible. Bueno, no tengo mucho a acrescentar, pero quería decir una cosa. El Cándido Méndez Rodríguez te quería importar para Portugal, porque tenemos necesidad en Portugal de un sindicalismo con esa... Tenemos buenos sindicalistas, pero si tú... las afirmaciones que han sido hechas aquí, actualmente en Portugal, creo que no hay coraje de las decir. Esa que es la verdad. Y concordo completamente con todo, incluso con la cuestión de que los servicios públicos son pueden dar el contributo fundamental para la promoción de la igualdad. Y por eso es que las inversiones públicas son tan importantes. Desafortunadamente, hay países en que el nivel de inversiones públicas hoy es muy bajo en Europa. Y eso tiene consecuencias dramáticas para la población en general y para los más pobres en particular, porque los que tienen más recursos tienen siempre algunas alternativas a su alcance, en la sanidad, en la educación, en todo. Y eso creo que es la cuestión central. Sobre la fiscalidad, yo creo que hay ese equilibrio que es importante asegurar y que tiene que ser avaliado en cada momento, que es, tenemos que tener una fiscalidad que no perjudique la inversión innovadora. Eso es fundamental, tener capacidad para atraer innovación, para atraer inversiones para los países que tienen incluso problemas de capital, ¿no? Y son los países en Europa, son los países del sur. Mi país, por ejemplo, es históricamente el problema de Portugal, históricamente es que tiene poco capital. Entonces tenemos que utilizar capital extranjero, tenemos que captar ese capital. Estamos cambiando un poco las cosas, pero es un proceso muy lento. Y al mismo tiempo, la fiscalidad tiene que tener esa función redistributiva y tenemos que encontrar nuevas fuentes de financiación porque los aparatos productivos están cambiando muchísimo. Pero la cuestión central para mí es justamente esa. Lo cerne de la promoción de las políticas de igualdad está en la existencia de servicios públicos de calidad. Y esa ha sido una gran conquista de los europeos y creo que es una aspiración de todos los pueblos latinoamericanos. En todas mis visitas a los países latinoamericanos se percibía que había esa expectativa, esa aspiración. Percibían que lo mejor de Europa estaba justamente ahí, en esa cuestión. Y los números que presentaste a poco son terribles. Yo, por ejemplo, estuve en Paraguay hace un año atrás. En Paraguay, el índice de la porcentaje de recaudación fiscal es de la orden de los 10%. Y los ministros de Paraguay presentaban eso como un suceso. Era un suceso porque tenían un valor muy bajo.
pero la contrapartida es que no tenían Estado, ni podían tener Estado, no pueden tener Estado de bienestar social. Es un drama absoluto. Y eso lleva a la reproducción de las oligarquías, a la reproducción de las desigualdades, a la reproducción de la pobreza, naturalmente. Yo creo que es muy importante que hayamos contemplado el tema de la fiscalidad, por eso lo pusimos en el título, porque la fiscalidad es el elemento nuclear del estado del bienestar. Y han surgido dos reflexiones muy interesantes. Una que propone la necesidad de revisar todo el sistema fiscal en clave de la sostenibilidad del empleo y la seguridad social, y en el otro gran parámetro, que es el cambio climático. De manera que mucho de lo que se plantea como una renovación del conjunto del sistema afecta sustancialmente a esas dos reivindicaciones. Es vuestro tiempo, vamos a tomar palabras a los que queráis intervenir. Veo aquí en primer lugar, podemos ya empezar, pero podéis levantar la mano quienes queráis hacerlo a continuación. ¿De acuerdo, Cristian? Adelante. A ver. Tenemos que grabar, ¿no? El de aquí. Y luego yo te voy dando. A ver, venga. Aló, ahí sí. Hola, soy Francisco, vengo de Chile y soy abogado allá. Estoy haciendo un máster acá en la Universidad de Málaga. Mi pregunta es para Gina, en cuanto a lo que había dicho don Cándido Méndez. Dentro de lo que nos exponía sobre lo que está haciendo la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, quería profundizar en las conclusiones que lamentablemente por el tiempo no se pudieron exponer. Mi punto es, y ahí lo conecto con lo expuesto por don Cándido, es que cómo se llega a este estado de bienestar donde la tributación alcanza un 40%, donde hay un gasto social mucho más grande, sin que en Latinoamérica nos impongan el miedo a la pérdida de inversores, porque al final eso es siempre, uno quiere aumentar impuestos en la empresa y siempre nos dan el discurso, incluso en la universidad, de que vamos a espantar a todos los inversores extranjeros porque la empresa se va a sentir incómoda, va a haber más desempleo. Entonces, ¿a qué conclusiones ha llegado la organización en base a la implementación efectiva? Y si una de estas conclusiones es simple y llanamente la corrupción, porque al final no sé si es falta de voluntad política, no sé si es corrupción, no veo una razón muy clara de por qué no se ha subido, por ejemplo, los tributos a las clases más altas o a las empresas que lucran más, o cómo se escapa el capital de Latinoamérica para no reinvertirlo en mismo Latinoamérica. No sé a qué conclusión ha llegado la organización. Eso. Cristian. Gracias. No es una pregunta. Quisiera entregar un dato en respuesta a algunas preguntas que me fueron dirigidas. Que es muy importante para mí porque eso me permitió descubrir una otra manera de ver a todo el problema sistémico. Si quieren pensar sistémicamente, y es un aporte latino, no es eurocentrismo, eso, hay una escuela que es muy desconocida, especialmente en Europa, pero incluso en América Latina, que yo descubrí en Estados Unidos, que se llama la Santiago, de Chile, Santiago School of Cognition. Supongo que nadie aquí la conoce y le aconsejo hacer Google y ver lo que es. Dos chilenos científicos, dos neurobiólogos, en los años 60, ¿alguien lo conoce? Maturana. Humberto Maturana y Francisco Varela. A partir de la ciencia biológica y del estudio del cerebro, se fueron al estudio del conocimiento y del proceso de la vida. No voy a hacer una conferencia sobre eso, pero le aconsejo ir a ver eso, porque ahí se descubre cómo todo está relacionado en el todo y se llega a la Pachamama. Bueno, José Antonio, aquí a la derecha, antes de... Bueno,
Antes de José Antonio, que es profesor, vamos a dar la palabra a una estudiante que está detrás de Miguel Ángel, aquí detrás. Adelante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a todos por las intervenciones, a la colega muy bien. Me llamo Carlota, soy graduada de Política Internacional. Yo lo que quería era hablar en un ámbito un poquito más cultural, y esto lo experiencié yo a un nivel personal cuando me fui de intercambio a México. Y es que cuando estamos hablando de cooperación entre países y de este intercambio de no solo cultural, pero estamos hablando de comercio entre América Latina y Europa, yo creo que sería muy útil que nosotros europeos también aprendiéramos algo de lo latino. Y esto a nivel de educación, a nivel cultural, hasta de feminismo, que existe y es muy fuerte en muchos países latinoamericanos, como el caso de Argentina, que hablando de mi país, por ejemplo, yo considero que tenemos mucho que aprender a nivel de feminismo. Y con los jóvenes, yo creo que sería importante que también tuviéramos esta concepción de que los latinos tienen mucho que aportar a nosotros, que no solo es una visión desde Europa hacia América Latina, pero de América Latina hacia Europa. Bueno, no es una cuestión, pero quería saber lo que opinan ustedes. Muchas gracias. Pero muchas gracias, está muy bien. José Antonio. Sí, una pregunta breve. Se ha hecho referencia a la robotización, ¿no? Pero yo quisiera enlazarlo con algo que comentamos el primer día, que es estas nuevas formas de organización del trabajo, ¿no?, más vinculadas a los sectores tecnológicos, que hemos denominado el capitalismo de plataforma, las plataformas digitales. Y las implicaciones, además del nuevo tipo de relaciones laborales que plantean, donde todo se externaliza, son sobre todo en el campo fiscal, ¿no? Es decir, que son algunas de estas empresas tecnológicas muy oligopólicas, monopólicas en ocasiones, la que le están haciendo un verdadero roto fiscal a los estados, ¿no? Esto tiene, la primera implicación de esto es incluso para las economías avanzadas, ¿no? Entonces quería preguntaros sobre este proceso en la OCDE, el que se llama BEPS por sus siglas en inglés, ¿no?, que significa pues erosión de la base tributaria y desplazamiento de beneficios, porque es lo que hacen estas empresas, pero las implicaciones que tiene también para nuestra relación con América Latina, porque en América Latina tenemos una agenda vieja, ¿no?, antigua, clásica, de construir capacidad fiscal conforme a los parámetros tradicionales, porque la recaudación es baja, porque las agencias tributarias no son efectivas, pero además hay que afrontar una nueva agenda relacionada con esta fase tardía de la globalización, que es la aparición de estas nuevas plataformas, ¿no?, que es una agenda fiscal totalmente nueva. Es el doble trabajo, digamos, que enfrentaría la región. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar la palabra a los ponentes para que terminemos la sesión. Bueno, muchas gracias. Empiezo con la pregunta de Francisco. La verdad, con los temas de pensiones que tienen que ver con la seguridad económica en la vejez, ahora que tenemos esta transición demográfica, pues hay retos y desafíos en la región, porque la entrada al sistema de salud en muchos de nuestros países es a través del empleo formal. Entonces, si hablamos de la informalidad de un 50%, ya tenemos por fuera de la inclusión a los derechos de la salud o de la seguridad social del 50% de la población. Ahí, ¿qué están haciendo los países? La respuesta es el piso de protección social, es el asistencialismo, es un poco los servicios públicos, pero deficientes, no con perspectiva de derecho, y ahí tenemos que también tener una gran visión para que ese piso de protección social no se convierta en el techo, que bueno, es una recomendación, pero no puede ser el techo. El reto y desafío de la cobertura universal, del acceso universal, porque a veces tenemos cobertura en el aseguramiento, pero no tenemos un acceso a universal garantizado, de una sostenibilidad financiera, y un tema que preocupa mucho, sobre todo a los países que tienen estos sistemas de capitalización, es la suficiencia de la prestación. Cómo estas jubilaciones o pensiones pueden contribuir a tener una vida digna, porque también hay en todos los países de la región sistemas de pensiones no contributivas, pero que no llegan los que tienen a tener un sustento o una pensión que sea capaz de garantizar una vida digna a los mayores. Son retos y desafíos que están tensionando mucho los sistemas de seguridad social. En la región tenemos todos los regímenes posibles, mixtos, de reparto, de capitalización. 12 países de la región hicieron reformas después de Chile en el 83, y hoy estos regímenes están enfrentando también
el reto y el desafío de la suficiencia porque las pensiones han sido bajas, porque al final la solidaridad no se incorporó en la construcción, en la configuración del sistema, y porque también no nos estamos jubilando cuando quisiéramos, porque nos prometieron eso, se jubilarán a la edad que quieran, no hay problema, ya 65 años no puede ser antes. Entonces también ha habido reformas en la región y se están configurando sistemas mixtos que pueden permitir un primer nivel de prevención de la pobreza en la vejez con un sistema de reparto administrado públicamente, y un segundo nivel de contribución individual que puede sustituir la renta, y ya un tercer nivel complementario. Gestionarlo es un reto y un desafío porque estamos en la seguridad social, instituciones analógicas enfrentando los retos y desafíos de la nueva era digital, y ahí tenemos un reto que hay que enfrentar. La organización lo que hace es, con sus instituciones también, mostrar esas experiencias exitosas y positivas, porque hay países de la región, como ya lo decía Carlota, que podemos aprender mucho de esa innovación social que ha habido en la región para poder intercambiar experiencias, enriquecernos en ese intercambio y mejorar la gestión de los sistemas de seguridad social, porque mucho tiene que ver con la gestión, no tanto con la configuración del sistema, sino con la gestión, y lograr que el ciudadano confíe nuevamente en esos sistemas, que permita que legitime su presencia, porque lo más triste, hemos hecho encuestas en la región con los jóvenes y los jóvenes dicen, no, yo no me voy a alcanzar a pensionar de ninguna manera, no me voy a alcanzar a jubilar, y ya me están diciendo que no es posible. Entonces hay que devolver la confianza al sistema, y para eso lo que se ha hablado aquí en el panel es servicios públicos de calidad, y estamos trabajando en todas las áreas de la seguridad social: pensiones, salud, riesgos laborales, servicios sociales, el tema de la dependencia. No tenemos preparados cuidadores, que es un yacimiento de empleo. Hay que formar a los cuidadores para poder atender a las personas que caen en la dependencia. Entonces ahí tenemos una oportunidad en la economía de los cuidados, en la economía verde, en la economía digital. Yo creo que hay mucho optimismo en la región, y lo que dice Cándido es cierto. En América Latina tenemos más optimismo. A veces vemos que aquí hay un poquito de pesimismo, pero estamos más como en la resiliencia, ¿no? Y superando las dificultades, y estamos más acostumbrados a que nos podemos reciclar y que podemos aprovechar esas oportunidades y avanzar. Así que yo les quiero, por mi parte, vender esta actitud positiva, y que los jóvenes tienen que tener también soluciones. Ustedes están más preparados que las generaciones anteriores, así que hay un mundo por conquistar, hay una narrativa que ilusione a las personas, a la generación de ahora, y por nuestra parte aportar desde el conocimiento y desde la experiencia en lo que pueda ser útil en esa nueva conquista de lo que debe ser, para que nadie se quede atrás. Francisco. Muy bien, yo voy a hablar de la cuestión que ha sido colocada por mi compatriota portuguesa, no por ser portuguesa, pero porque es una cuestión que a mí para mí es muy importante, que es la cuestión de una relación bilateral que tenga como base el respeto mutuo absoluto entre los europeos y los pueblos latinoamericanos. Nosotros venimos de celebrar esta semana la conclusión del proceso negocial entre UE y Mercosur, y que hay un proceso complejo que va ahora a ser ratificado o no por los parlamentos de los países por el Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales aquí en Europa, en el caso latinoamericano, por los parlamentos de los respectivos países. Este acuerdo no es solamente un acuerdo comercial, eso es muy importante lo decir. Lo más es importante la cuestión comercial, es un acuerdo político, justamente para crear un espacio común de ámbito político y para reforzar la cooperación científica, cultural, tecnológica entre las dos regiones. Hay una visión por veces un poco errada en la Europa de lo que es actualmente América Latina. América Latina tiene de lo que hay de más avanzada en el mundo, en muchos planos, no solamente en el plano de la investigación científica y tecnológica, que lo tiene en algunos sectores muy específicos, pero también en el plano de la discusión pública. Lo que ha dicho que en Argentina encontraste una reflexión sobre el feminismo más avanzada que en
nuestro país, que en Portugal es probablemente verdad, ¿no? Sí, es probablemente verdad. Hay temáticas que son debatidas con más profundidad en algunos países latinoamericanos do que en algunos países europeos. Y eso no es tan reciente como se piensa. Una pequeña historia personal para lo decir. Cuando yo hace más de 30 años estudié en la Universidad de Porto, filosofía, que es mi formación, y yo en la biblioteca de la facultad, la gran mayoría de los libros en la ocasión, ahora no es así, eran libros o en francés o en español. Había muchísimos libros en español, las extraordinarias traducciones de los principales filósofos alemanes, sobre todo porque no se dominaba el alemán, y entonces había muchas traducciones en español de los grandes filósofos alemanes. Y después sí, no eran editoras españolas, no había una editora española en esa ocasión, eran editoras mexicanas y editoras argentinas, porque había una gran tradición de reflexión, debate filosófico en México y en Argentina. Y eso es algo que tiene mucho tiempo. Por eso hay que mirar para los latinoamericanos de igual para igual. Y de la parte de los otros, la misma cosa. Sin resentimientos de especie alguna, creo que una cosa es mirar la historia y percibir los errores que se han cometido. Hablamos un poquito de eso, y como es sabido, por ejemplo, en Portugal finalmente ese tema es discutido. En Portugal nosotros discutimos finalmente la cuestión colonial, que era un tema tabú, y ahora la discutimos abiertamente unos con los otros. Comenzó por el espacio universitario y llegó al espacio político. Pero tenemos que hablar unos con los otros en absoluta igualdad, porque aprendemos mucho, naturalmente nosotros europeos aprendemos muchísimo con los latinoamericanos. Cándido, 4 minutitos, ¿podemos? Bien, sí, claro. Yo creo que incluso menos. Primero quería hacer una reflexión de carácter general muy breve, que es la exigencia que hay en la actualidad de tener una base formativa muy flexible. Y voy a poner un ejemplo. En la actualidad, para tener un trabajo bien retribuido, hacen falta 10 habilidades. Dentro de 10 años, las 3 primeras van a cambiar el orden. La primera va a pasar a la tercera. Van a desaparecer 5 y van a aparecer otras 5. Y eso exige una reforma de la universidad. Yo soy de los que creo que hay que abatir la barrera entre ciencias y letras, o ciencias sociales. Porque ahora hace falta Internet a nivel profesional en cualquier actividad. Y para la inteligencia artificial, por ejemplo, hace falta saber de ciencias sociales. Y además hay otra razón, que la brecha de género se está reproduciendo en las nuevas profesiones, porque están todas basculadas hacia las profesiones STEM. Por lo tanto, hay que abatir la barrera entre ciencias. Bueno, esa era una reflexión que quería hacer. Por último, claro, yo creo que esto es uno de los temas fundamentales. ¿Cómo se regula fiscalmente? Porque regularlas laboralmente probablemente poco a poco se consiga. ¿Cómo se regulan fiscalmente? Porque esta es una industria extractiva también para el ámbito público. Y además porque se da una particularidad. La plataforma colaborativa ya en la antigua Europa del Este se está utilizando para reforzar los servicios públicos. Los servicios públicos ya, como cuestan más baratos, se dan a través de una plataforma colaborativa que pone en contacto al usuario, que es el ciudadano, o al cliente, con alguien, una entidad privada que quiera dar el servicio. Por lo tanto, es que es muy urgente regularlo y regularlo a nivel europeo. Hay iniciativas, sí, alemanes, franceses, yo conozco, digamos que hay iniciativas gubernamentales o intergubernamentales, por ejemplo, en el terreno de la inteligencia artificial. Pero no hay una iniciativa europea y sería muy importante que hubiera una iniciativa a nivel europeo en esta materia, oye, y que luego se meta en los convenios internacionales. Hay una respuesta que le quiero dar a José Antonio respecto a la fiscalidad, porque en Europa se ha trabajado mucho en este tema. Hay 2 medidas que son muy sencillas. Antes decía Cándido que tenemos que tener respuestas sencillas, no simples, a los problemas complejos. Aquí hay 2 medidas en materia de fiscalidad, es un problema complejo, que son claves. Primera, que el impuesto de sociedades tenga un mínimo. Porque desgraciadamente del impuesto de sociedades se escapan a través de lo que llaman eufemísticamente ingeniería fiscal. ¿Cómo se escapan? Porque como estamos globalizados, las compañías establecen una ingeniería que les permite pagar el mínimo en función de los
de las desgravaciones, de las deducciones fiscales que hay en cada uno de los países. Entonces, ¿cuál es la solución? Sencilla. Porque eso no vas a poder evitar, aunque se unifique, aunque se armonice el impuesto de sociedades, que ya es difícil, es lo que se llama el BEPS, que está haciendo la OCDE, pero la medida sencilla, ¿cuál es? Que con todas las deducciones que se hagan, paguen un mínimo. Por ejemplo, el 15%. Si el tipo fiscal de sociedades es el 25 o es el 20, que usted puede hacer todas las deducciones que quiera, pero como mínimo va a pagar un 15%. Eso lo ha planteado el Gobierno socialista español en el último presupuesto. Y la otra medida es con las tecnológicas. Puesto que las plataformas digitales establecen sus ingresos fiscales en el país que les da la gana, la única solución es que no paguen sobre sociedades, sino que paguen sobre facturación. Dicen ellos, no, porque eso es un suplemento de IVA que usted me pone. Y entonces les decimos, ya, pero como no tengo otra manera de calcularles sus beneficios, porque no me los dicen, porque me engañan, le voy a poner a usted un 3% sobre su facturación, que es lo que hizo Moscovici y que ha propuesto al conjunto de los países europeos y no hemos podido conseguir un acuerdo interno en la Unión. Pero creo que como medida nacional la mejor solución a las tecnológicas es un impuesto pequeñito a la facturación, que equivale aproximadamente, dicen los técnicos, a un 9 o un 10% del impuesto de sociedades. Son las dos fórmulas. Queda 1 minuto y 55 y hemos terminado. Creo que merecen un aplauso, ¿eh?